Por siglos, Roma no fue un imperio, sino un reino gobernado por una sucesión de reyes. Era una criatura pequeña pero luchadora en un paisaje lleno de rivales. Los etruscos al norte, los latinos y sabinos por todas partes, cada comunidad luchaba por recursos, por dominio, por sobrevivir. Roma aprendió rápido, absorbió las culturas de sus vecinos, tomando prestados sus dioses, sus técnicas de ingeniería y sus métodos de guerra. Las 7 colinas, que antes eran asentamientos separados, se fusionaron lentamente y sus habitantes forjaron una identidad común. Construyeron templos, drenaron las tierras bajas pantanosas para crear un foro común. El último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, era conocido por su crueldad y arrogancia. Los abusos de poder de su familia se convirtieron en el catalizador de una revolución. En el año 509 a.C., la monarquía fue derrocada. El pueblo de Roma tomó una decisión colectiva, un salto evolutivo asombroso en el gobierno. Declararon que nunca más serían gobernados por un rey. Nació una república, un sistema diseñado para distribuir el poder y evitar que una sola persona tuviera autoridad absoluta. A su cabeza había 2 cónsules, elegidos anualmente, que tenían igual poder. Su motor principal fue la Legión Romana, una maravilla de organización y disciplina militar. Una por una, las tribus vecinas de la península itálica fueron conquistadas. La estrategia de Roma fue única. No solo subyugó, incorporó. A menudo se concedían a los pueblos conquistados formas de ciudadanía romana o estatus de aliados. El increíble éxito de la República contenía las semillas de su propia caída. Estalló una serie de brutales guerras civiles, enfrentando a romanos contra romanos en una desesperada lucha por el control. En este caldero de caos entró un hombre de extraordinario talento, carisma y ambición ilimitada: Cayo Julio César. César se detuvo en un pequeño río, el Rubicón, que marcaba el límite de Italia. En el año 49 a.C., con las legendarias palabras «Alea y acta est», la suerte está echada, César condujo a su legión a través del Rubicón. Un grupo de senadores, aferrados al sueño de la antigua república, conspiraron contra él, asesinándolo en los idus de marzo en el año 44 a.C. Su muerte, sin embargo, no restauró la república. De los restos de este conflicto, un hombre emergió supremo: el hijo adoptivo y heredero de César, Octaviano. Después de eliminar metódicamente a todos sus rivales, Octaviano se erigió como el único e indiscutible amo del mundo romano. En el año 27 a.C., el Senado le concedió el nuevo título de Augusto, que significa el venerable. Este momento marca el fin tradicional de la República y el comienzo del Imperio Romano. Para entender el imperio, debemos mirar más allá de los emperadores y generales y observar el intrincado ecosistema de la vida diaria romana. Las ciudades eran el corazón palpitante de este vasto organismo, conectadas por una asombrosa red de caminos. Estos famosos caminos romanos eran maravillas de la ingeniería, extendiéndose por más de 80.000 kilómetros, facilitando el rápido movimiento de legiones, bienes comerciales e ideas. En las ciudades mismas, la vida era un espectáculo vibrante, ruidoso y a menudo abrumador. El aire estaba cargado con los olores de la comida callejera, los sonidos de los comerciantes pregonando sus productos. Imponentes acueductos, algunos que se extendían por docenas de kilómetros, serpenteaban por el paisaje, llevando agua fresca a los centros urbanos. Este suministro constante de agua alimentaba los baños públicos, o termas, y por supuesto, estaban los anfiteatros, como el colosal Coliseo en Roma, donde la población se entretenía con concursos de gladiadores y espectáculos públicos, una poderosa herramienta para el control social. La sociedad romana misma era una pirámide profundamente estratificada. En la cima estaban el emperador y su familia, seguidos por las clases senatorial y ecuestre. Los primeros 2 siglos del imperio a menudo se recuerdan como la Pax Romana, o sea, la paz romana. El emperador Trajano, quien reinó del 98 al 117 después de Cristo, es ampliamente considerado como uno de los 5 buenos emperadores. Su reinado vio al imperio alcanzar su máxima extensión territorial, extendiéndose desde las brumosas costas de Britania hasta los desiertos abrasados por el sol de Mesopotamia. Encargó el magnífico Foro de Trajano en Roma, completo con su famosa columna que representa sus victorias militares, y supervisó un programa masivo de obras públicas.
Otro de los buenos emperadores fue Adriano, el sucesor de Trajano. Mientras Trajano era un expansionista, Adriano era un consolidador. Su legado más famoso es el muro que construyó en el norte de Britania. Adriano también fue un gran mecenas de las artes y la arquitectura, un amante de la cultura griega que encargó magníficos edificios como el Panteón en Roma, con su impresionante cúpula artesonada. No todos los emperadores, sin embargo, fueron benevolentes. Entre los más notorios estuvo Nerón, cuyo nombre se ha vuelto prácticamente sinónimo de tiranía. El siglo III después de Cristo vio al imperio sumergirse en un periodo de profunda inestabilidad, conocido como la crisis del siglo III. Durante un periodo de unos 50 años, el imperio fue desgarrado por una constante guerra civil. Las inmensas presiones en sus fronteras se volvieron insoportables. El cambio climático en Asia Central empujó a grupos nómadas como los hunos hacia el oeste, creando un efecto dominó. Esta agitación política se vio agravada por graves problemas económicos. La guerra incesante era ruinosamente costosa, lo que obligó a los emperadores a devaluar la moneda. Una serie de emperadores soldado fuertes y despiadados, más notablemente Aureliano y Diocleciano, lograron sacar al imperio del abismo. Diocleciano, en particular, hizo un cambio revolucionario en la estructura misma del gobierno imperial. Instituyó la tetrarquía, o gobierno de 4, dividiendo el imperio en mitades oriental y occidental, cada una con un emperador superior, Augusto, y un emperador júnior, César. A principios del siglo IV, el emperador Constantino el Grande tuvo una dramática experiencia de conversión antes de una batalla fundamental. Atribuyó su victoria al dios cristiano. Posteriormente emitió el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, otorgando tolerancia religiosa en todo el imperio y poniendo fin a las persecuciones oficiales. Esto fue, sin duda, un punto de inflexión monumental. El acto más significativo de Constantino fue la fundación de una nueva capital. Eligió la antigua ciudad griega de Bizancio y la reconstruyó a una escala monumental. En el año 330 después de Cristo, la dedicó como Constantinopla. La división se hizo oficial y permanente después de la muerte del emperador Teodosio I en el año 395 después de Cristo. Fue el último emperador en gobernar un imperio romano unido. El último siglo del Imperio Romano de Occidente no fue un evento único y dramático, sino un proceso lento y agonizante de decadencia. En el 410 después de Cristo, la ciudad de Roma misma fue saqueada por los visigodos bajo su rey, Alarico. En las décadas siguientes, provincias enteras se perdieron. Los vándalos cruzaron de España al norte de África, capturando la vital provincia de Cartago y cortando el suministro principal de grano de Roma. Gran Bretaña fue abandonada por las legiones, y la Galia y España fueron efectivamente divididas por tribus germánicas migrantes que establecieron sus propios reinos en suelo romano. En el 476 después de Cristo, el jefe germánico Odoacro, comandante de las fuerzas romanas en Italia, depuso al último emperador romano de Occidente, un joven irónicamente llamado Rómulo Augustulo. Odoacro no se molestó en nombrar un sucesor. En cambio, simplemente envió las insignias imperiales al emperador de Oriente en Constantinopla, señalando que un emperador separado en Occidente ya no era necesario. No hubo una gran batalla por Roma, ni una última resistencia. El gran gigante, exhausto y roto, simplemente se acostó y dejó de existir. Aunque la estructura política del Imperio Romano de Occidente se disolvió en el siglo V, Roma misma nunca cayó realmente. Su esencia, su propio ADN, impregna los cimientos de nuestro mundo moderno. Los idiomas de España, Portugal, Francia, Italia y Rumania, las lenguas romances, son los descendientes directos del latín vulgar, hablado por los soldados y colonos romanos. Miren nuestras instituciones de gobierno. El concepto mismo de una república, la idea de un senado, el principio de que los ciudadanos son iguales ante la ley. Todas estas son ideas heredadas directamente de Roma. Los vestigios físicos de Roma se alzan como testigos silenciosos y poderosos de su grandeza. Desde los arcos perdurables del Coliseo en Italia hasta las piedras azotadas por el viento del muro de Adriano en Gran Bretaña. El calendario romano, con modificaciones menores del Papa Gregorio el XIII, es el calendario que usamos hoy. Los nombres de nuestros meses, como Julio por Julio César y Agosto por Augusto,
son un recordatorio diario de nuestra conexión. Para entendernos a nosotros mismos, nuestra política, nuestro idioma, nuestras leyes, nuestra misma forma de pensar, debemos primero entender el eco duradero e ineludible de Roma.